Buenas noches, amigos televidentes, bienvenido a este programa especial de Consulta Popular Recta Final. Recordemos que el 7 de mayo tenemos un ejercicio democrático en el que el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir sobre las normas que quieren que les rija. Recuerden que este programa es con el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, y estamos transmitiendo en vivo. Mil disculpas por haber comenzado un poco retrasado en relación al horario que se había anunciado este programa, pero la agenda del presidente de la República en esta época de cierre de su campaña en relación a la consulta popular nos ha obligado a comenzar un poco tarde. Señor presidente, muy buenas noches. Carlos, buenas noches, un abrazo a todo el Ecuador. No, y es mi culpa, he llegado tarde, estamos en la recta final de la campaña, algunas veces es muy difícil manejar los tiempos, así que te pido mil disculpas a ti, a TC y al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Y bueno, demos inicio. Es un programa que va a durar una hora. Vamos a hacer un corte a los primeros 30 minutos y comenzamos. Simón Pachano en alguno de los artículos decía, cuando saltan los fusibles, generalmente significa que algún circuito está funcionando mal y es el momento de buscar en dónde está el contacto defectuoso. La seguridad, dice Pachano, o más bien la inseguridad, aparece como la preocupación central en todas las encuestas. Los niveles alcanzados por la delincuencia se miden ahora no solo en cantidad, sino en calidad. ¿Eso lo llevó a usted, señor presidente, plantear la consulta popular? Sí, yo vi, Carlos, que pese a todos nuestros esfuerzos, nosotros hemos invertido centenas de millones en la policía. Hemos hecho una serie de avances logísticos, infraestructura, patrulleros, armas, etcétera. Y veíamos que no lográbamos bajar, tampoco es que subían, eso es mentira, la explosión de inseguridad, pero no lográbamos bajar como el quiebre que había en salud y educación no lo teníamos en seguridad. Y empezamos a buscar las causas, y la causa, algunos decían, la política migratoria del gobierno, eso es falso. Los colombianos siempre han podido entrar sin visa en este país, desde el 2000, por ser miembro de la comunidad andina, si es que quieren culpar a los colombianos, que no es correcto tampoco. Eso era falso. Entonces empezamos a buscar las causas y vimos que era esto, que 4.000 caducidades de prisión preventiva, más de 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, otorgadas de muy mala manera por jueces ineficientes y frecuentemente abiertamente corruptos, que nos devolvían a las calles peligrosos delincuentes. Empezamos a ver la estadística, la historia de los crímenes cometidos, y la mayoría era por gente que debió haber estado presa, que el asalto a Chucho Bolaño, que los asaltos a la hostería en Carnaval. Entonces nos dimos claramente cuenta que mientras tengamos jueces que más demoran en capturar a la policía a un delincuente que ellos en liberarlo, sencillamente no vamos a poder romper ese nivel de inseguridad. Hecho ese diagnóstico, señor presidente, vamos viendo las preguntas relativas con la inseguridad y el tema central de la consulta, que es la reestructuración de la justicia. Pero sobre todo en lo que tiene que ver con inseguridad. El tema central es seguridad, sí, si usted quiere. Bueno, vamos a ver, comencemos por ahí. La pregunta número 1 de la consulta popular, señor presidente, dice, ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo 1? Algunos dicen que esta pregunta, que fue modificada por la Corte Constitucional, no responde a la pregunta original que usted envió a la Corte Constitucional, fue modificada por la Corte Constitucional. Dicen que no va a cambiar nada porque el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal ya establece esto. Señor presidente. No es tan cierto. Primero, no se ha cumplido. Por eso estamos de acuerdo que solo la sanción no sería suficiente. Por eso hay que cambiar el Consejo de Judicatura. Porque ponga la sanción que quiera, si no hay voluntad de sancionar, no pasa nada. Segundo, lo que dice el Código Orgánico es que un juez a la tercera caducidad de prisión preventiva de 1 año tiene que ser destituido. Aquí estamos poniendo normas mucho más fuertes. Si usted lee el anexo, se establece que es falta gravísima la caducidad de la prisión preventiva. Eso significa destitución del juez a la primera caducidad de la prisión preventiva. Y estamos poniéndolo a nivel constitucional. Y le insisto, lo peor de todo es que
habiendo sanciones, no se han aplicado. Hay un juez en Guayaquil que tuvo 750 caducidades de prisión preventiva y no se le aló ni la orejita. Además de sanciones más fuertes, tenemos que poner un Consejo de Judicatura que en verdad aplique las sanciones. Permítame leer el anexo, para que quede claro, porque la idea de este programa el día de hoy es que el pueblo ecuatoriano, porque se habla que el pueblo no ha comprendido y no ha leído las preguntas. Entonces, pero usted se acuerda que exactamente lo mismo decían con la Constitución, que el pueblo ignorante cómo iba a poder aprobar una Constitución. Se decía un poco menos que para poner a consideración del pueblo una Constitución, todos teníamos que ser especialistas en derecho constitucional. Y le aseguro que el pueblo ecuatoriano entendió bastante bien la Constitución. Pero en su rol de proponente y en mi rol de comunicador tenemos una obligación de dejar claro cualquier duda que pueda tener la teleaudiencia. Veamos el anexo entonces número 1 que se refiere a la pregunta número 1 de la consulta popular. Dice, anexo 1, incorpórese a continuación del primer inciso al numeral 9 del artículo 77, uno que dirá, leo textualmente, la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure en el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Continúa el anexo. Por si acaso, eso ya estaba en la ley y nunca se cumplió. Lo estamos poniendo a nivel constitucional. Es decir, ¿qué significa eso? Que si la demora es por culpa del imputado, abogado defensor, no vaya para que no haya audiencia y me liberen porque caduca la prisión preventiva, esa demora producida por el imputado no se cuente para la caducidad. Eso está claro. Eso estaba en la ley, nunca se cumplió. Lo estamos poniendo en la leamos la parte del segundo inciso del anexo 1. Ya parezco abogado aquí, yo no pretendo. Si la dilación ocurriera durante proceso o produjere la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima, que es lo que usted mencionaba, y deberían ser sancionados conforme la ley. ¿Qué es falta gravísima y qué establece conforme falta gravísima conforme a la ley significa destitución del cargo? Entonces son medidas mucho más duras y a nivel constitucional, porque muchas veces los jueces apelaban, no, constitucionalmente el derecho a la caducidad de prisión preventiva, el derecho a la libertad, entonces hacían tabla rasa de la ley. Ahora le ponemos las sanciones también a Constitución, para que estén al mismo nivel de los derechos. O sea, esa es la idea de elevarlo a categoría sanciones mucho más fuertes a nivel constitucional. Pero hay algo, señor presidente, que a mí me preocupa. Para evitar que nos liberen peligrosos delincuentes. Ojalá el pueblo ecuatoriano entienda. En caducidad de prisión preventiva más de 4.000 presos liberados, entre ellos peligrosísimos delincuentes. ¿Cómo les puedo garantizar seguridad de esa manera? Claro, hay algo que me preocupa, señor presidente. Es evidente los niveles de inseguridad. Es evidente la corrupción en la justicia. Yo he sido muy crítico con la justicia, he dicho que la justicia es una porquería en el Ecuador y lo confirmo. Pero vamos más allá. Esta pregunta número 1 incorpora algo que es interesante y es ahí donde le quiero preguntar. Cuando es por causa, porque cuando se retrasa el proceso y se produce la caducidad de la prisión preventiva por causas que son de responsabilidad del procesado, del abogado del procesado, eso está claro. Pero cuando es por causa imputable, es decir, por responsabilidad del operador de justicia, juez, jueza, fiscal, etcétera, ¿quién determina que es por culpa de ese operador de justicia? Y ahí, ¿cómo establecer esa sanción? En principio sería el Consejo de Judicatura. Es decir, si hay una caducidad de prisión preventiva, primero el juez, por supuesto, si es culpa del imputado, el juez, el que dice esto no cuenta para caducidad, porque es el juez que maneja el proceso. Pero si después hay caducidad, ¿verdad? Entonces ya es el Consejo de Judicatura que tendría que evaluar quién fue el culpable de la caducidad, el juez, el fiscal, el perito, y sancionar con falta gravísima a esa persona. Pero aquí podríamos también plantear escenarios. Si es por culpa del operador de justicia, ¿significa que aquí algún tipo de beneficio existió para alguien? Bueno, aquí hay abierta corrupción, Carlos, pues entonces no eso significa... Pero por supuesto... No, aquí no se trata de rasgarnos las vestiduras, aquí se trata de focalizar el problema. Pero por supuesto, hay jueces abiertamente corruptos que reciben dinero para demorar un proceso y liberar por caducidad de prisión a los delincuentes. Si ese juez se le ha comprobado que ha tenido una participación que transgrede la ley para beneficiar al procesado, en este caso, que supuestamente es culpable, recibiendo billetes, recibiendo dinero, no basta, pues, señor presidente, con la destitución. A ese sujeto hay que retirarle la licencia profesional. Pero estamos totalmente de acuerdo, pero no son excluyentes. O sea, suponiendo que no sea por corrupción,
deja caducar la prisión preventiva, se va a su casa. Si encima es por corrupción, yo estoy de acuerdo, tiene que irse preso. Pero para todo eso, debe haber un Consejo de Judicatura que sancione. Mire lo que pasó en Galápagos. Se filmó al juez recibiendo plata. Se le puso un juicio, fue a prisión preventiva unos cuantos días, lo soltaron los mismos jueces, tienen congelada la causa, el mismo Consejo de Judicatura tiene congelada la causa y está ejerciendo en otra judicatura. Todo deja en impunidad. Queremos que se acabe la impunidad en el sistema de justicia, hay que cambiar ese Consejo de Judicatura, sin lugar a dudas. Ahora, ¿no se deja mucho a la discreción del juez sobre el suspender la caducidad de la prisión preventiva y eso no podría afectar en un momento dado a una persona que podría ser un inocente y se estaría atentando contra el derecho humano? Ya está en la ley eso. Y lamentablemente todo el sistema judicial se basa en la discreción del juez. El juez es el que juzga en base a las pruebas. Por eso entonces usted puede estar de acuerdo o desacuerdo con un juicio del correspondiente juez, pero a él le corresponde juzgar. El tema en el Ecuador es a quién rinde cuenta el juez. Al Consejo de Judicatura. De la Judicatura. Se podría en un momento dado analizar el tipo de sentencia. Por supuesto eso es muy delicado porque, le insisto, o sea, bueno, al menos si hay dos abogados hay tres criterios, ¿verdad? Pero en todo caso... Igual que los economistas. Por ahí, lo que nos gana, si hay dos economistas hay dos criterios. Yo por eso si hay dos abogados hay tres criterios. Yo por eso preferí ser ingeniero comercial para aterrizar lo que los economistas sobrevuelan. Pero en todo caso, Carlos, lo que sí se puede hacer es ver si en un caso similar tuvo una sentencia diferente. Entonces ahí sí hay parámetros objetivos para decir usted está siendo inconsistente por una forma de juzgar. Pero eso significa auditorías permanentes y por continuas. Supuesto, que no hay otro remedio. El Consejo de Judicatura tiene que dedicarse a evaluar a los jueces. Ahorita se dedica hasta a comprar papel higiénico. No le engaño, no le exagero. Ya vamos a hablar. La propuesta que hacemos es, en vez de tener 9 en el Consejo de Judicatura, donde se necesitan 7 votos para sancionar a un juez, tener solo 5. Y que esos 5 se dediquen básicamente a hacer seguimiento, que es lo que te ha dicho, y evaluar a los jueces. Y el día a día la administración, la compra de papel higiénico, comisiones de servicios, se lo pasa a un director ejecutivo, un gerente del sistema de justicia. ¿El presidente de la República se siente cómodo con la pregunta como salió redactada el Consejo de la Corte Constitucional? ¿Hubiera preferido su pregunta original? Pero obviamente hubiera preferido mi pregunta original, que era pasar a la ley en los plazos de la prisión preventiva. ¿Qué sentido tiene que los plazos de la prisión preventiva estén en la Constitución? Eso es reglamentario. Ese fue uno de los errores que cometió Montecristi y Alberto Acosta, hablemos claro, contra la decisión del bloque, contra la opinión del presidente, pero consensuada, ¿verdad?, de que debía ser una constitución principista. Ahora, te hicieron hasta el último detalle una constitución reglamentarista y ahí están las consecuencias. Bueno, se nos va algo de más, nos falta otra cosa y hay que corregir la constitución. Ya que usted menciona eso, permítame citar lo que dijo el fiscal general de la Nación, el actual fiscal general de la Nación, doctor Washington Pensante. Desde Montecristi, dice Washington Pensante, ya había propuesto que la caducidad de la prisión preventiva era algo ilógico. La culpa no es de los jueces, dice Washington Pensante, la solución es tener procesos alternativos donde los delitos menores puedan ser juzgados con prontitud. Continúa. De hace más de 30 años en el país no ha habido un plan de reestructuración serio, un plan emergente siquiera para replantear la función judicial. Seguimos con los 700 jueces, no hemos incrementado un juez. Tenemos menos de un juez por cada 100.000 habitantes. Pregúntele ahorita a Washington Pensante si opina lo mismo. Él sabe que estamos haciendo ese plan, esa reestructuración que él justamente reclamaba, porque no había habido. Ya lo hay, ya lo estamos haciendo. ¿Cuál es el problema? Que el mismo juez penal tiene que juzgar el robo de un celular o el asesinato de 30 personas por un psicópata. No tienen nada que ver los dos casos, pero le distrae su atención el caso del celular. Pero acuérdese que a pedido del fiscal, eso tratamos de remediarlo hace 2 años. Eso fue una de las campañas de la prensa en la campaña presidencial del 2009, nos bajó 5 puntos, porque lo que hicieron fue, a pedido del fiscal, hacer que el robo de celular no sea delito, sino contravención. No significaba que no se le iba a sancionar, significaba que no había un juicio, al igual que un juicio de asesinato, un juicio de celular, para no distraer al juez, y era una contravención que juzgaba un comisario. Podía mandar hasta 7 días preso al ladrón de un celular y tenía que devolver el celular. La prensa nos sacó toda una campaña diciendo que ya no era robar el celular, dieron la impresión de que se podía robar a diestra y siniestra y nos bajaron 5 puntos de apoyo en la campaña de abril del 2009. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar y esa es una medida correcta. Ahora tenemos que hacer algo similar y lo estamos haciendo. Sistemas informáticos y procedimientos, el nuevo Código de Procedimiento Penal, que permita
algunos juicios, en un día evacuar al juez. Sí, estamos hablando de una restauración integral. Sentencia. Estamos trabajando en muchos ejes, entre ellos nuevo Código de Procedimiento Penal y nuevo Código de Penas. ¿Y cuándo se va a conocer ese nuevo Código de Procedimiento Penal? Ese está casi listo y ya vamos a empezar a socializarlo, para eso necesitamos consulta popular, pero estamos trabajando en 5 ejes, ese es uno de los ejes. Pero sí sería bueno debatir. 5 ejes, por supuesto, todas las leyes nosotros socializamos. Sin embargo, aquí creen que socializar es que ellos impongan, no. Socializar es compartir, escuchar, pero tomamos las decisiones nosotros. Pasemos a la pregunta 2, señor presidente. La pregunta 2 tiene que ver con las medidas sustitutivas y dice así: ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad, se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo 2? ¿Qué dice el anexo 2? El artículo 77, numeral 1, dirá: la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. Procederá por orden escrita de jueza o juez competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Y el artículo 77, numeral 11, dirá: la jueza o juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo a los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. ¿Qué debemos entender en esta pregunta? Que se borra la palabra siempre, eso es lo básico. Los jueces mediocres, corruptos algunos abiertamente, porque aquí ha habido otros grandes negociados, se supone que la medida alternativa a la prisión preventiva, eso significa, en vez de ir preso, tiene que presentarse cada semana ante el juez, por ejemplo, es para personas no peligrosas, para usted, para mí, para el padre de familia que sin querer atropelló a alguien. Ese es un delito de tránsito, voy a recibir un juicio, pero no soy peligroso para la sociedad, pues no tengo que estar preso. Pero estos señores aplicaron más de 6.000 medidas alternativas a la prisión preventiva. Solo en caso de violación liberaron a más de 250 potenciales violadores. Esa es la realidad que ha habido en el país. Soltaron bandas enteras de asaltantes a mano armada, como el juez Benito Torres, en el Oro. Salieron y volvieron a matar y asaltar. Se lo había descubierto con las armas, con el botín, y este señor le da medidas sustitutivas. Es decir, tal como establecía la ley, usted me dice que, como decía, que las medidas se aplicaban siempre. Es que aquí decía siempre, en el artículo original, se dice siempre se podrá dar medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Estamos cambiando todo eso. Se está tipificando a qué tipo de delito se puede. El juez tendrá que el ciudadano tiene derecho a una justicia pronta, a garantías, etcétera. Entonces se está privilegiando las garantías del ciudadano, no del acusado. Y se está diciendo en el siguiente numeral que el juez tendrá que analizar el caso, la situación. En otras palabras, ya es responsable si nos suelta a un peligroso delincuente. Ahorita se amparan. No, la Constitución dice que siempre le puedo dar medidas sustitutivas. Ahora, pero aquí menciona la palabra flagrante. Cuando se menciona la palabra flagrante, en otras palabras, es cuando alguien se lo ha cogido con las manos en la masa. Bueno, ahí dice entonces que no habrá medidas sustitutivas cuando es delito flagrante y se lo tiene que llevar preso, ¿verdad? Pero además de eso, el juez tendrá que analizar la peligrosidad del delincuente y la gravedad del delito para ver si hay medidas sustitutivas. Pero no pueden soltar violadores, pues, dando medidas sustitutivas, y eso es lo que han hecho por miles. Asaltantes, sicarios, bandas armadas. Ahora, con la nueva redacción, el juez es el responsable de analizar la gravedad del caso y la peligrosidad del delincuente. Y si nos suelta peligrosos delincuentes, el Consejo de Judicatura podrá sancionar a ese juez. Ahorita se amparan, no, la Constitución dice que excepcionalmente se hará prisión preventiva y que siempre se podrá medidas sustitutivas. Así que, de acuerdo a la Constitución, yo di medidas sustitutivas para este criminal. Ahora que usted menciona la palabra excepcionalmente, se ha armado un debate para poder diferenciar entre lo que es excepcional y lo que no es regla general. ¿En qué contribuye haber cambiado esa excepcionalidad con regla no general? Tendría que elaborar un poco más el análisis, pero eso tiene una explicación incluso matemática, no es lo que se llama la condición fuerte y la condición débil. La condición fuerte es tal cosa debe ser así,
y la condición débil no debe ser tal cosa, ¿verdad? Entonces, excepcionalmente es la condición fuerte, te está ordenado que solo en forma excepcional. Condición débil no será regla general. No necesariamente implica que excepcionalmente, pero se trata de que tampoco por quítame estas pajas usted puede no será regla general porque va a depender de quién está preso, el tipo de delito, etcétera, etcétera. Toda persona tiene derecho a la libertad, por eso no será regla general. ¿Ya? Pero tampoco la condición fuerte, excepcionalmente se dictará la prisión preventiva, sino que no será regla general, pero a meritar el caso se puede poner la prisión preventiva. Ok, vamos a las preguntas 4 y 5. Matemáticamente lo que se llama la condición débil. Vamos a la pregunta 4 y 5, señor presidente, que ha generado tanta polémica, que tiene que ver la pregunta 4 con el Consejo de la Judicatura de Transición y la pregunta 5 con el Consejo de la Judicatura Carlos, sí Permanente. Se me está entendiendo, porque tengo la garganta destrozada, le pido disculpas al pueblo ecuatoriano, pero es fin de campaña. Bueno, vamos. Le cuesta trabajo hablar. Vamos a continuar. Alguno va a estar contento, le cuesta trabajo hablar al presidente. Yo le estoy entendiendo. Vamos a lo siguiente. Hay que cambiar la justicia y en eso todos estamos de acuerdo. El tema es el cómo. Usted ya planteó 2 preguntas, el Consejo de la Judicatura Transición y el Consejo de la Judicatura Permanente. Cuestionan la validez de títulos de 77 jueces otorgados por una universidad que ya está cerrada. Eso es terrible, Dios mío, El latente abuso a niños preocupados, el latente abuso a niños preocupa a las autoridades. Extraños tenían acceso al sistema de sorteos. Y como si esto fuera poco, un juez dedicado al chulco. Ahora, hay que cambiar a los jueces. El Consejo de la Judicatura tiene 18 meses para reestructurar la justicia. Si se aprueba la consulta. Si se aprueba la consulta. De 3 miembros, para que sea muy ejecutivo. 3 miembros. Recordemos los 3 miembros. Un delegado del Ejecutivo, un delegado del Legislativo y un delegado de la función de transparencia y control social. Se ha dicho y se está diciendo que por tener estas 3 delegaciones, el presidente de la República le va a meter la mano a la justicia, sustentado en que usted mismo lo dijo. No sé si fue metáfora o ahí la intención de quererle mano a la justicia. Meter la mano en la justicia, manos honestas y con la aprobación de 14 millones de ecuatorianos. No como Gutiérrez con complicidad del MPD inconstitucionalmente pusiendo la pichicorte o Férez Cordero rodeando las tanquetas en la Corte Suprema. Pero mire cómo nos manipulan. Aquí cito nomás en Colombia. Hay 2 clases de consejo, el administrativo y el otro de judicatura, algo así, que es el que evalúa a los jueces. Ese consejo, el que evalúa a los jueces, está formado, si la memoria no me falla, de 8 miembros. Todos en base a ternas presentadas por el presidente. ¿Y a quién se le ocurre decir que está metiendo mano en la justicia, que se está rompiendo independencia de poderes? Ya basta de tanta manipulación. Pero vámonos a lo que debe hacer este Consejo en los 18 meses. Se habla que el presidente Correa va a designar a los jueces, independientemente del proceso de selección del Consejo de Judicatura Permanente. En esos 18 meses, ¿se van a nombrar jueces, sí o no? Sí, por concurso de merecimiento, con una unidad de evaluación, como lo hizo Chile. Tenemos el equipo chileno que hizo la reforma judicial en Chile, asesorándolo. Y ponga la veeduría que quieran. Le he pedido a Baltasar Garzón, que nos acaba de visitar, que sea veedor. Muy probablemente lo podrá hacer porque viene a trabajar un año en Colombia. Le he pedido a la asambleísta chilena, Isabel Allende, hija de Salvador Allende, que sea veedora. Ya por carta aceptó ser veedora. Es decir, aquí el tema no es quién designa a los jueces, porque siempre alguien lo tendrá que designar. El tema es que el proceso sea transparente. Pero se está dando a entender que el presidente Correa lo va a nombrar a dedo. Eso es falso. Va a ser concurso de merecimiento. ¿Cómo va a ser ese proceso? Concurso de merecimiento, una unidad de evaluación. El problema es que probablemente pase lo mismo que el fiscal. Mire que en el caso del fiscal tenían un mes para impugnar, pero prefirió hacer escándalo a través de la prensa a los perdedores para quitarle legitimidad al concurso. Entonces, cuando no hay responsabilidad, cuando no hay honradez, cuando no hay una cultura democrática, cualquier proceso se entorpece por transparente que sea, más aún con la complicidad de cierta prensa que busca el escándalo por cualquier lado. Pero sí hay que dejar en claro que también hubieron equivocaciones de parte de quien manejaron ese proceso. Oye, porque en el tema de la calificación de los méritos, no haberla cerrado en el momento oportuno, eso es una gran equivocación. Se podrán defender solos. Pero había un mes para impugnar, pues. ¿Por qué acudir a los medios de comunicación a hacer escándalo? Pero ¿cómo hacer entonces transparente ese proceso de selección? Usted habla de veedurías internacionales. Con reglas muy claras. Ya, y pidiéndole a la prensa que antes de hacer escándalo vea los reglamentos y si se cumplieron o no. Pero no porque alguien dice, me perjudicaron, lo perjudicaron, ilegítima elección de fiscal. Vea los reglamentos y contraste la información, por favor.
Este sería un tema que debería servir de oportunidad para una gran reconciliación nacional en el tema de la justicia. Bueno, es decir, podríamos tener todos los sectores de la sociedad, más veedurías internacionales, ojalá, que no tienen ningún tipo de interés, presenciar todo este proceso. Ojalá sea así. Sepa usted que en Chile el problema de la concertación democrática, una vez que se volvió a la democracia, es que todos los jueces eran de Pinochet. Dirigió 17 años el país y dejó todas las cortes tomadas. En el 95, Eduardo Frei, presidente de Chile, sin consulta popular, sin nada, ordena la reestructuración de las cortes. La reestructuración dura 10 años, es continuada por 3 gobiernos y fue una política de Estado. Toda la sociedad chilena se unió para apoyar esa reestructuración de las Cortes, ya que sabían que eran tomadas por Pinochet. Hoy todos sabemos que las Cortes están tomadas por la partidocracia, que está en descomposición el sistema de justicia, que hay jueces corruptos por doquier. Debería ser política de Estado apoyar, y en vez de tratar de bloquear, si tienen alguna duda, buscar los mecanismos para que sea lo más transparente el proceso. Pero al decir no, lo que están diciendo es que siga todo igual. Permítame citarlo a Alexis Mera en una entrevista que dio hace poco en la televisión. Dijo, vamos a garantizar la estabilidad de los jueces. Se irán los jueces que sean malos de acuerdo a la evaluación. En 6 meses se realizará la evaluación de los jueces. Esto quiere decir entonces que no se va a cambiar a todos los jueces. Primero se va a evaluar y se va a determinar quiénes tienen que irse porque no corresponden a los parámetros técnicos. Pero por supuesto que hay jueces buenos, pues. Hay jueces muy buenos. Pero también están los otros. Y por si acaso hay un error en la declaración de Alex. Ya empezó la evaluación de los jueces, al menos los penales. Porque la reforma al Código Penal lo he citado textualmente, de marzo del 2010 se refería seguramente a los jueces de niñez, adolescencia, fiscales, administrativos, civiles, porque la evaluación de los jueces penales ya empezó. Nos la permitió la reforma y nos la ordenó la reforma penal de marzo del 2010. Pero mire la transparencia de nuestro accionar. Nos ordenaron evaluar a los jueces penales. No es que lo está haciendo Rafael Correa, no es que lo está haciendo el ministro de Justicia. Hicimos un concurso internacional que lo ganó la Universidad de Talca de Chile, especialista en jurisprudencia, y ellos, la Universidad de Talca de Chile, no Rafael Correa, no el ministro de Justicia, son los que están evaluando a los jueces penales. Así actúa el gobierno de Revolución Ciudadana. El gobierno de Rafael Correa se compromete a establecer un procedimiento claro de concurso de mérito y oposición, donde participen no solamente el Consejo de la Judicatura, que lo va a liderar, sino todos los sectores de la sociedad, los medios de comunicación y veedurías internacionales. Como veeduría, porque yo creo que los medios de comunicación no tienen ninguna legitimidad para creerse poder como son y como se creen además, ¿verdad? Ahora, entonces, que sea la veeduría que quieran, pero perdónenme, aquí la política pública tienen que ser los elegidos en las urnas, no cualquier tipo porque tiene plata para poner un negocio de comunicación. Ahora, no legitimemos actores que no necesariamente son legítimos. Le insisto, ya estamos evaluando a los jueces, lo estamos haciendo con la Universidad de Talca de Chile. Si su mensaje es cómo garantizar que Correa no ponga un juez en función de su conveniencia, no me interesa poner medio juez, todo será por concurso de merecimiento. Lo único que quiero es dejar para mi patria un sistema de justicia decente, porque sin sistema de justicia decente no hay seguridad, más aún no habrá desarrollo. Ok, vamos y sigamos con esta pregunta 4 y la 5. Manuela Gallegos en algún momento dijo y expresó esto a raíz del pronunciamiento de la consulta popular. Dijo, la Constitución de Montecristi es la madre de este proceso, se refiere a su proyecto político, pero ahora se pretende querer matarla con el planteamiento de la consulta popular por parte del gobierno. Eso dice Manuela Gallegos, refiriéndose a que el proceso de designación del Consejo de la Judicatura y posterior designación de los jueces ya estaba previsto en la Constitución de Montecristi a través del Consejo de Participación Ciudadana y que no se le dio oportunidad a la ciudadanía a través de este Consejo de Participación Ciudadana a implementar este proyecto que ya estaba, o este proceso que ya estaba establecido en la propia Constitución y aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en el 2008. Ahí usted ve la falta de seriedad por hacer daño al gobierno. Manuela con el dolor del alma, yo la quiero muchísimo, pero está resentida porque la separé de la Secretaría de Pueblo. Pero usted ve la exageración, la falta de responsabilidad. ¿Saben cuántos artículos se están reformando, no derogando, de la Constitución de Montecristi? 7 de 444, el 1.5%. El 98.5% de la Constitución sigue igualita y están diciendo que se está matando el espíritu de Montecristi, que se está estresando la Constitución. Segundo,
La calentura no está en las sábanas. Lea la Constitución, Carlos, y vea quiénes hicieron esa parte. Que la he leído. Ya, ¿sabe cuántos miembros tiene el Consejo de Judicatura? 9, ¿verdad? 9. La aumentaron de 7 a 9. O sea, de 7 ya es difícil para administrar. Aumentaron a 9. No se administran ellos mismos. Y para sancionar a un juez, ¿sabe cuántos votos se necesitan? 7 de los 9. No se sanciona a nadie. Ese modelo no va a funcionar así nombre los miembros del Consejo de Judicatura, el Consejo de Participación, la ciudadanía o la Madre Teresa de Calcuta. No funcionó y no va a funcionar una aberración, digo yo, así. Y eso es lo que no quiere reconocer por soberbia esta gente, porque en el fondo lo que dicen, nosotros no nos equivocamos, nuestra Constitución no se toca, por el contrario, ¿qué es lo que decimos? La izquierda pragmática, que responde no a las vanidades ni fijaciones, sino a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Si hicimos algo mal, disculpen y lo corregiremos lo más pronto posible. ¿Pero por qué no darle oportunidad al Consejo de Participación Ciudadana que lleve eso y la reforma y la enmienda se podía ir en paralelo? No cambia nada, si no es cómo se eligen los miembros. Es el modelo, la falta de modelo del Consejo de Judicatura. 9 miembros para administrar, que administran Corte, Fiscalía y Defensoría Pública. Eso tiene que ver con el modelo. Ninguno de los 3 está representado en el Consejo de Judicatura. No tiene acotadas las funciones. En vez de dedicarse a las grandes políticas del sistema de justicia, la evaluación de los jueces, se pasan peleando para ver quién compra el papel higiénico. Y por último, para sancionar a un juez, lo pusieron a nivel constitucional. Imagínense, la Constitución son los principios sobre los que se fundamenta una sociedad. Estos noveleros en la Constitución ponen lo que debería estar en un reglamento, que para destituir un juez se requieren 7 de los 9 votos. Nunca se reúnen esos 7 votos y nunca se sanciona un juez. Eso no va a funcionar, haga lo que haga, Carlos. Pero aquí dividamos... Seamos pragmáticos, por Dios, no hay donde perderse. Al amparo de ese pragmatismo que usted propone, señor Presidente de la República, dividamos en la discusión en este tema focalizado. Es que lo que sostiene Manuela es que si lo elige el Consejo de Participación, con participación de la ciudadanía, los 9 miembros, ahora sí va a funcionar. ¡Mentira! Están mintiendo, no es verdad. Dejemos a doña Manuela. Y no tenemos tiempo para perder. El tiempo que perdemos significa muerte, secuestro, inseguridad. Veamos el costo que estos problemas están ocasionando en la ciudadanía, por el amor de Dios. Seamos responsables. Permítame precisiones, dejemos a doña Manuela en paz por un momento, mejor dicho, durante el resto del programa. Me da mucha pena, yo quiero a Manuela, es una buena mujer, una querida, fue querida amiga y querida ciudadana, pero ¿en qué posición que están? No saben con quién están colaborando, como Osvaldo Hurtado y toda esa gente. Bueno, ella ha dicho que por esta vez no significa que podría apoyar más adelante. Pero es una actitud infantil que han tomado. Dejemos ese tema a un lado, concentrémonos en los temas que al pueblo le interesa, que es la consulta. Usted dice hay que cambiar el modelo, pero usted está planteando cambiar el modelo a través de la consulta, eso es evidente. Pero ¿qué más legítimo que aquello? ¿Qué más democrático? Separemos el tema de cambiar el modelo a través de la enmienda que usted propone al proceso de selección, Por lo menos se hubiera dejado que sea el Consejo de Participación Ciudadana quien lleve el proceso de selección para darle... Carlos, oportunidad a la participación ciudadana. Ahí hay otro error. ¿Cuál es el error? El Consejo de Administración administra, que es el Consejo de Judicatura, administra las Cortes, la Fiscalía y el Defensor Público, la Defensoría Pública. Ninguno estaba representado en el Consejo de Judicatura. El que más sabe cómo funcionan los jueces es el fiscal, porque él es el que lleva los casos y sabe los jueces. Pero eso tiene que ver con modelo. Por eso, pues no tenía representación. ¿Qué es lo que propone el nuevo modelo? Que el Consejo esté conformado por 5 miembros, un representante de las Cortes, un representante de la Fiscalía, un representante de la Defensoría Pública, es decir, de los administrados, de los que tienen la información, el día a día, qué juez es corrupto, qué juez no es corrupto, más un representante de Asamblea y un representante del Presidente de la República, porque la buena marcha del sistema de justicia es responsabilidad de todos. No marcha el sistema de justicia, quiebra el Estado. Y no es que pague el Presidente de la Corte, paga el Presidente de la República, que es el jefe de Estado. Un juicio mal llevado en la Corte, nos llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que pagar millones de indemnización, no paga por el Presidente de la Corte ni el Presidente del Consejo de Judicatura, paga el gobierno. Entonces eso nos incumbe a todos. Ahora, señor Presidente, si bien hay que cambiar el modelo, y en eso vamos a coincidir todos los ecuatorianos, no solo el problema es de aritmética en el sentido de bajar de 9 a 5, sino también tiene que ver con inversión en el sistema de justicia en varios rubros. El mismo fiscal general de la Nación, que lo cité, habla que hay menos de un juez por cada 100.000 habitantes. Es decir, necesitamos más jueces, necesitamos más salas, necesitamos escuela de jueces. Es decir, tenemos que hablar de una reestructuración y una reforma integral, señor Presidente. A ver, nadie ha dicho que solo es reducir de 9 a 5. No, yo no estoy diciendo eso. Reducir de 9 a 5
tener representación de los administrados y tener funciones acotadas. Se va a dedicar solo, básicamente, a evaluar jueces, a hacer seguimiento de jueces, y el día a día de la administración se lo pasa a un director ejecutivo, un gerente del sistema de justicia. Ahí hay un modelo de gestión, no la barbaridad que hicieron en Montecristi. El fiscal es el mejor testigo de todo lo que hemos tratado de apoyar al Consejo de Judicatura y no han sido capaces de invertir la plata. Al fiscal se le dio dinero y lo supo utilizar. Y pregúntele cuánto ha aumentado la cantidad de fiscales y la cantidad de fiscalías. Creo que por lo menos se habrán duplicado. Lo mismo se trató de hacer con el Consejo de Judicatura y no pudieron utilizar el dinero. Pero señor presidente... Pregunta al propio fiscal. Y eso es lo que estamos haciendo, Carlos. No es solo el cambio del modelo de judicatura, cuidado. Vamos. Son 5 ejes. Modelo de administración estratégica, con modelos de operación, manuales de proceso, servicio de justicia con administración eficiente. Segundo eje, gestión de talento humano, que es lo más importante, evaluación de jueces, etc. Tercer eje, plan de acceso a la justicia, tipologías de juzgado, localización y cobertura territorial. Cuarto eje, infraestructura y equipamiento, y modernización de infraestructura tecnológica, plan de inventario. Eje quinto, plan de tecnología e información. En estos 5 ejes se está trabajando. En el eje modelo de administración estratégica entran los códigos de procedimiento penal para tener procesos más ágiles. Nadie ha dicho que nos vamos a quedar en el cambio del modelo de judicatura. Se va a informatizar el sistema de justicia. Queremos llegar a la justicia cero papeles. Los que hicieron esta justicia al sur de Brasil, cero papeles, con un éxito enorme, ese mismo equipo nos está asesorando para la justicia cero papeles. Dos precisiones antes de irnos al primer corte, señor presidente de la República. La una tiene que ver con la conformación de este Consejo de la Judicatura. Usted mencionó el tema del fiscal. ¿No genera un desequilibrio que el fiscal forme parte del Consejo de la Judicatura? Y antes de que me conteste, permítame plantearle la siguiente inquietud. El fiscal evidentemente convive en los litigios a diario con los jueces. En el momento que forma parte de ese cuerpo colegiado llamado Consejo de la Judicatura, que tiene que evaluar y controlar a los jueces, podría presionar a los jueces con quien está litigando. Ahí no se genera un desequilibrio. Riesgo siempre va a haber, yo sé que me va a contestar eso, pero se podría presentar un desequilibrio en ese sentido, señor presidente. Probablemente, o posiblemente, pero no va a ser el fiscal el que esté en el Consejo. Es el delegado. Es un representante del fiscal, y lo que se busca es que haya adecuada información. Este juez es corrupto, este juez es ineficiente, son los operadores de justicia, son los que están al día a día. Porque yo le pongo el otro caso. Imagínese usted un gerente que no pasa pues en la fábrica. ¿Qué conoce pues de la fábrica? Eso es más o menos el Consejo de Judicatura. Debe estar conformada la administración de una empresa por gente que esté pues en la empresa, para que conozca los problemas, los procesos, qué trabajador es bueno, qué trabajador es malo, los horarios, etc. Pero un delegado representa a quien lo designa. Lo mismo que usted tiene delegados en distintas funciones. Si un delegado se le está apartando, usted coge el teléfono y lo llama. Usted está también partiendo de una premisa equivocada, como que si esa gente tiene intereses privados. En caso de que los tuvieran, ahí está el problema. No merecerían ser fiscales, presidentes de Corte Nacional. Son servidores públicos, deberían estar buscando el bien público. Si no lo están buscando, el problema no es el modelo, el problema son los funcionarios. Ok, vamos a la última precisión con relación al tema de la justicia, nos vamos a un corte y regresamos. Compromisos concretos, señor presidente de la República. Una vez que pasemos el tema de la consulta popular, en el evento que gane el sí, porque hay las dos opciones, evidentemente que la ciudadanía tendrá que escoger el 7 de mayo. Vean las encuestas, Carlos. Porque ya escuché hoy de mañana a otro responsable decir, va a ganar el no. ¿Cómo se miente en este país? Bueno, ustedes están preparando el escenario. Ni yo tenemos la bolita de cristal. Sí, pero usted y yo somos estadísticos, y yo tengo bastante experiencia en estadística y sabemos cuando las cosas son irreversibles. Pero ya están preparando el escenario para que cuando sea un resultado como el que va a haber, digan, fraude, se manejó el Consejo Electoral, etcétera. Bueno, vamos al tema, al compromiso concreto. Una vez pasado este proceso, independientemente cuál sea el resultado, hay que invertir, me refiero al desarrollo de la justicia. La realidad nos dice que en el Ecuador el presupuesto de la justicia está muy por debajo de los estándares latinoamericanos. ¿A cuánto debería llegar en relación? Carlos, se le ofreció en el 2008 tengan 90 millones de dólares para poner más tribunales, más juzgados por este problema. No lo utilizaron. Ahorita están llamando a juicio político al Consejo de Judicatura porque no han podido ejecutar. Señor presidente, el presupuesto. Son más lentos que un suero, mi querido Carlos. No me refiero al Consejo de la Judicatura actual, me refiero en cuanto a la política de Estado en relación a la justicia de aquí a futuro. Le costó 300 millones de dólares su reforma judicial.
Ojalá nos cueste menos, pero si nos cuesta 300 millones o 3.000 millones, tendremos que encontrarlo, porque sin justicia no hay desarrollo. Es prioridad de Estado, no de gobierno, es fundamental para el buen vivir. Gracias, señor presidente. Lo invito a que nos vayamos a una pausa, así también puede tomarse un sorbo de café y yo también, por cierto, y regresamos de inmediato con este programa especial que tiene que ver con la consulta popular, ya de cara a la recta final, al 7 de mayo, donde ustedes, todos nosotros los ecuatorianos, tenemos un gran compromiso, elegir la norma que queremos que nos rija. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en este programa especial de consulta popular de cara a la recta final del 7 de mayo. En ese 7 de mayo uno puede decir, todos los ecuatorianos tenemos que participar, pero no es cuestión de verbalizarlo, es cuestión de realmente implementarlo y ejecutarlo. Pero para aquello tenemos que analizar pregunta por pregunta. Esto no es cuestión de votar por simpatías o antipatías, no es cuestión de votar a favor de un gobierno o en contra de un gobierno, o a favor de una oposición o en contra de una oposición, porque aquí no está en juego las personas. Aquí está en juego el convivir nuestro, de ese día a día, con qué leyes, con qué normas vamos a tener que vivir. Por eso es importante que lo veamos con madurez, con profunda responsabilidad. Los derechos vienen acompañados también de responsabilidad. Recordemos, señor presidente de la República, vamos a la pregunta número 6. Si me permite, Carlos, por más que intente, usted no puede separar la propuesta del proponente. La credibilidad del proponente lleva a votar por la propuesta. Ok, vamos, ya que se metió usted en esa cancha, permítame decirle que es verdad, es verdad, yo en eso coincido, pero ojo, se están jugando un costo político también tremendo, porque si el día de mañana ustedes ganan por menos el 50%, significa también, ¿y qué lectura le quiere dar? Significa que el país se ha polarizado, por lo menos en relación a esas normas. No, porque no todo el mundo vota en función de esto. Las encuestas nos dicen que 25% votará sí por el gobierno. No se puede mencionar y 11%... Cierto, sí. Tiene toda razón y pido mil disculpas. Por favor, no se Ya puede. le había mencionado estas cifras, ¿ah? Bueno, ya, mucho menos votarán... Evitemos, por favor, sí, por respeto y cumplir. Acordémonos que hay que tener cultura a la legalidad. Aunque ya he dado esta cifra. En todo caso, habrá gente también que vote de acuerdo a las preguntas y con toda legitimidad. Y es una elección complicada. Son 10 preguntas. Eso es evidente. Entonces no es un sí o no, sino son 10 sí o no. Usted está poniendo con algunas preguntas el dedo en la llaga. Y cuando hablo del dedo en la llaga, ahorita me refiero a la pregunta número 6, que tiene que ver con la consulta, no con las enmiendas, sino con la consulta. Y dice lo siguiente, enriquecimiento privado no justificado. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal como un delito autónomo el enriquecimiento privado no justificado? Lo escuché a usted, y esto no me lo contó nadie, lo escuché a usted decir que debió haber dicho aquí enriquecimiento ilícito. Y también lo escuché a Carlos Marx Carrasco, porque aquí el debate sobre esta pregunta se lo está tratando de aterrizar en el tema jurídico, en el tema legal, cuando también tiene que ver mucho el tema moral aquí. Pero vamos al tema legal. Dice Carlos Marx Carrasco, no se puso ilícito sino justificado, porque si hubiéramos puesto ilícito, entonces tendríamos que probarle. Eso no podría hacer creer que se está diciendo, como los abogados, revertir la carga de la prueba, es decir, tengo que probar mi inocencia, no tener que esperar que alguien me demuestre mi culpabilidad, señor presidente. La entrevista que usted escuchó fue una de las primeras entrevistas, cuando yo también me percaté de esta expresión y pregunté a mis asesores jurídicos, me dicen que lo técnico es un justificado, porque ilícito ya se sanciona, una acusación de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, una acusación de contrabandista, enriquecimiento ilícito. Bueno, una acusación entonces, no es enriquecimiento ilícito, primero hay que probar. Aquí es lo que se busca, presidente, es un poderoso instrumento en la lucha contra el crimen organizado. La lucha para el crimen organizado no es más patrullero, puede ser para el arranchador de la esquina. Son esta clase de leyes como hay en muchos países. ¿Por qué? Yo no puedo agarrar al narcotraficante con su cargamento de droga.
Todo el mundo sabe que trafica droga, pero es sabido, no podemos encontrarle la droga. Pero sí puede encontrarle las 3 haciendas, las 2 mansiones, los 10 millones de dólares en Miami. Y si no puedes justificarlo, tendrá que responder ante la ley. Esta ley existe en muchas partes del mundo. Y para que usted sepa, existe en el sector público ecuatoriano. ¿Por qué la inconsistencia de que existe en el sector público y no para el sector privado? Señor presidente, ¿qué significa justificar? ¿Cómo justificar un patrimonio? Le pongo el siguiente ejemplo, permítame, porque la clave en esta pregunta es el delito autónomo. Esa para mí es la clave en esta pregunta. Colombia ya lo tiene, ya que usted mencionó a Colombia. Lo ha dicho, ¿verdad? Colombia lo tiene y surge en Colombia como una respuesta al crecimiento del crimen organizado. ¿Y qué está pasando en Ecuador y en América Latina? Pero permítame un poquito desarrollar, ¿verdad? Es decir, el tema aquí es que el delito sea autónomo. No le puedo probar que ese señor forme parte de una red de narcotráfico, pero sin embargo la acumulación de su patrimonio, que no la puede sustentar, me permite sancionarlo mediante otros tipos de vías. Ahora, el tema es el siguiente. Aquí se plantean 2 acciones, la una administrativa y la otra legal. La única administrativa por el SRI en caso de que la declaración del patrimonio no esté de acuerdo a su estilo de vida. No, porque el SRI no hay tributo sobre el patrimonio, hay tributo sobre la renta, ese es el problema. Entonces usted puede tener 200 millones de dólares en patrimonio y declarar una renta de solo 800 dólares. Evidentemente. Que no guarda relación. Por supuesto. Entonces, esta ley contra el enriquecimiento ilícito es un poderoso instrumento. Justifíqueme dónde se vienen sus 200 millones de dólares. Entonces, parte del problema va a ser que solo había declarado 800 dólares en renta. Pero él puede decir, bueno, recibí de herencia y no olvidé de tributar, porque la herencia también tributa, y otra clase de sanción. Pero tiene que demostrar porque lo recibió como herencia. Si no lo puede demostrar, quiere decir que tiene un origen ilícito. Oiga, si esto no es el agua tibia que estamos descubriendo, usted lo ha dicho, esto está en Colombia, en Bolivia, en muchas partes del mundo, y es un poderoso instrumento en la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado. El sujeto, el ciudadano, no puede demostrar el origen de ese patrimonio. Eso significa que de ahí tiene que pasar a una acción legal. El fiscal tiene que comenzar con una indagación. Sí, señor. Es decir, y ahí tendrá el fiscal que probar la culpabilidad de ese sujeto. Y el sujeto tiene que probar el origen lícito dentro del proceso, ¿no? Oiga, pero no nos perdamos, si existe en el sector público. Si usted tiene un funcionario, un juez, policía, funcionario del MAGAP, del Banco de Fomento, que gana 800 dólares mensuales, y de repente se descubre que tiene una cuenta en Miami de 10 millones de dólares, ya existe la ley. Se pone una denuncia, este señor tiene, no, mira, aquí tengo los papeles, esto fue una donación de Bill Gates, perfecto. Y si no lo puede justificar, tiene que responder ante la justicia. No nos perdamos y no busquemos la quinta pata al gato. ¿Quién va a tener una fortuna sin poder justificar de dónde viene, por favor? Cuando no se puede justificar, significa que el origen es ilícito. Ok, vamos a la pregunta número 3, señor presidente. Pero están diciendo que hasta el pobre campesino, si tiene una bicicleta y no tiene factura, marcha la bicicleta. Todas son mentiras, por Dios. Esto es contra el crimen organizado, contra los saqueadores de este país, contra las fortunas mala vida, no contra las fortunas bien abridas. Alvarito Noboa, todo el mundo sabe dónde viene su fortuna. En buena hora por él, que le heredó. Los ricos que hicieron bien su fortuna en buena hora, pero los ricos que hicieron su fortuna de mala forma, la sociedad tiene que sancionar aquello. Es un mecanismo de luchar contra además de la corrupción, contra ese crimen organizado. Pero por supuesto, usted lo ha dicho, el caso colombiano. Si yo no puedo agarrar a narcotraficantes... No le puede probar. O sea, a ver, ¿cuántos casos aquí hay de narcotraficantes o grandes contrabandistas? ¿Sabe antes de nuestro gobierno cuántos contrabandistas estaban presos? Ninguno. En nuestro gobierno mandamos uno, ya lo soltó un juez. Y están haciendo todo lo posible para darlo muy poco dentro de tanto. Porque no, es difícil. Si usted maneja estadística igual que yo. Pero usted lo ha dicho, pues, Carlos, es difícil encontrarlo con las manos en la masa. Pero es más fácil comprobar que tiene una fortuna, que justifique su fortuna. Pues. Okay. Y ahí se los agarra. Pues. Señor presidente, me están diciendo que me quedan 10 minutos y usted tiene otros compromisos. Y esta vez no le puedo aceptar que me diga, no se preocupe, quién es el dueño del canal, sigamos, porque hay horarios que respetar. Vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 tiene que ver con los medios de comunicación y el tema financiero, el tema de la participación. Aquí... Con los bancos también tiene que ver, ¿no? Con sistemas financieros, dije. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privada de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria
fuera del ámbito financiero o comunicacional respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece en el anexo número 3. En el tema financiero ya ha sido discutido, pero vamos al tema de los medios de comunicación. Eso significa que si el día de mañana yo soy dueño de este canal, soy dueño de este... No se ríe. Yo no era dueño. La vida es aspiracional, la vida es aspiracional. Soy dueño de este canal, significa que no puedo tener otro tipo de negocios. Si pero, el canal es nacional, no. Me refiero a la pregunta, canal nacional. Pero supóngase, es muy legítimo que si yo soy dueño de un canal televisión, yo pueda tener, por ejemplo, un instituto técnico de preparación o de escuelas de actores o de periodistas, etcétera, etcétera. Significa que tampoco podría dedicarme a eso. Bueno, eso se puede entender como inherente al ámbito comunicacional. Mire, no tratemos de tapar el sol con un dedo, Carlos. No, estoy tratando de poner ejemplos prácticos. Yo no sé por qué elaboramos tanto en cosas tan sencillas, pero permítame referirme a los bancos. Esta reforma debió haberse hecho al día siguiente del feriado bancario. Ya nos olvidamos por qué fue el feriado bancario. Porque los banqueros cogieron nuestro dinero, nuestros depósitos, ¿verdad?, y lo prestaron a sus empresas. Quebraron sus empresas y nos quebraron a todos. ¿Por qué nunca se hizo? Porque quebraron los bancos, pero los banqueros siguieron dominando. Pero esto debe haberse hecho al día siguiente del feriado bancario para que nunca más vuelva a ocurrir un feriado bancario. Ahora, con aprobación del pueblo ecuatoriano, lo vamos a hacer. Pero algo similar con los medios de comunicación. Este canal, TC Televisión, Carlos, era del Grupo Isaías. ¿Qué hacían los empresarios de este país? Hacían su emporio económico, en buena hora por ellos, Filambanco, Ingenio Astra, Haciendas, distribuidores de carros, cerca de 200 empresas del Grupo Isaías, y también compraban TC Televisión y compraban Gamavisión. ¿Para informar? No, para defender sus negocios, pues no nos engañemos. Ahí hay conflictos de intereses igual que en la banca, y eso no lo hicieron los Isaías. Fernando Aspiazu, Banco del Progreso, tenía Canal 1, tenía el Telégrafo, Fidelega. Señor pero presidente, entonces eso no es sano socialmente. Señor presidente, si bien no es sano socialmente, pero ¿por qué prohibir la participación accionaria cuando se refiere a los principales accionistas? Mayoritarios. Si eso se lo puede controlar mediante otro tipo de regulaciones. No se puede controlar, Carlos. Ese conflicto de intereses, o sea, el problema de que los medios de comunicación sean negocios privados con fines de lucro que brindan un bien público, no brindan un bien privado, como el pescado, usted, ingeniero comercial. ¿Qué es un bien privado? Si yo me como el pescado y el pescado está en mal estado, solo me enfermo yo, ¿ya? No se enferman los vecinos ni el barrio. Bien público nos beneficia o afecta a todos. Entonces son negocios privados produciendo un bien público. Entonces eso es algo tremendamente serio para una sociedad y hay que minimizar los conflictos de intereses. Esto no se presta para el testaferrismo. Claro, usted me podrá decir, si mi abuelita tuviera ruedas fuera bicicleta, pero sí se puede prestar para el testaferrismo. Siempre se puede hacer trampa a la ley. Mire que la Constitución ya mandaba que los bancos, como personas jurídicas, no podían tener otras empresas. Entonces ahí han hecho una simulación en ciertos medios de comunicación, no podían tener medios de comunicación. Han hecho una simulación en ciertos bancos para decir, ya vendimos nuestros medios de comunicación, ¿verdad? Que habrá que investigar más a fondo. Siempre se puede hacer trampa, pero al menos ya está la ley para sancionar a los que hicieron trampa. ¿Y qué es lo que buscamos, Carlos? Medios de comunicación que sean solo eso, que no sean patrimonio de una persona, los negocios, el primitivismo que existe, la concentración de poder que existe en un país como Ecuador. Ojalá tengamos medios de comunicación que sean grandes sociedades anónimas, donde nadie sea pues accionista mayoritario y no hay ningún problema que esos accionistas tengan los negocios que les dé la gana en otra parte. Ahora, pero eso es que una familia dirige TC Televisión, pero dirige también el Ingenio Astra, Filambanco, dirige Hacienda, etcétera, es nefasto por una sociedad. Veamos la historia del Ecuador, por favor. Lo mismo se puede decir también hoy del gobierno que hoy controla medios de comunicación, tiene a su cargo medios de comunicación porque están incautados, porque son, etcétera, etcétera. ¿Esta disposición no le frena la posibilidad de venta a estos medios? ¿Recuerda usted que en marzo del 2009, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo por primera ocasión, le dije, el mundo no es tan solo lo ideal, sino de lo factible en relación a estas posibilidades de venta? ¿Esto no va a frenar las ventas de los medios incautados? Probablemente, pero de todos modos, antes de esto, los medios incautados estaban ahí ofreciéndose al público, todo el mundo nos critica, no han vendido los canales de televisión, están en la página web, están valorados. Es más, estamos organizando a los trabajadores, no sé si ya lo hicieron, pero en TC para que compren creo el 10% de las acciones. El 30%. 30%, no sé si ya se la vendimos o con crédito de la CFE no están en proceso, y para Gamavisión algo similar. Y ojalá
después puedan venir muchos otros grupos y tengan paquetes accionarios y nadie sea accionista mayoritario, y los trabajadores de TC podrán tener también otros negocios, pero es nefasto que una familia tenga un negocio dedicado a la comunicación, TC Televisión, con fines de lucro, y también tenga otras empresas, porque no va a buscar informarnos, sino defender sus empresas. No nos perdamos, no le busquemos la quinta pata al gato. Pregunta número 9, ya para ir terminando. No le busquemos los ángulos rectos al círculo, mi querido Carlos. Vamos a la pregunta número 9 y me dicen que ya estamos con el tiempo. Tiene que ver con la famosa Consejo de Regulación. ¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una ley de comunicaciones que, por cierto, está congelada en la Asamblea, que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorias y que establezca criterio de responsabilidad ulterior de los comunicadores y los medios emisores? Usted dijo que esta pregunta no era necesaria, señor presidente, y adicionalmente... Técnicamente, porque ya la ordena la Constitución, pero usted lo ha dicho. 2 años han bloqueado la ley en la Asamblea. Para desbloquear esa ley, que estamos preguntando al pueblo ecuatoriano. Lo que no digo es quién la había bloqueado. ¿Quién bloqueó en la Asamblea esa ley? Usted lo ha dicho, utilizó la palabra bloquear. Está en la Asamblea. Usted utilizó la palabra bloquear. Sí, está bloqueado. ¿Quién está bloqueando la ley en la Asamblea? Es que es obvio que está bloqueado. Pero veamos lo siguiente. Pero vamos conversando, señor presidente. Diga todo. Hay un acuerdo ético político en la Asamblea Nacional. Pero así salió la ley. ¿Perdón? Ni así salió la ley. Ok, vamos a eso. Hay un acuerdo ético político que, en teoría, si vemos el acuerdo ético político suscrito por todos los actores de la Asamblea, uno dice, debería haber los votos para hacer la ley. Exacto. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa ley? Porque, de ese acuerdo ético político, porque ahí está el kit del asunto. Se establece la conformación del Consejo de Regulación. Ese acuerdo ético político, indican unos y otros no indican eso, dice no debe estar ni el gobierno ni los medios, debe ser autónomo e independiente, pero aparentemente se ha bloqueado por la conformación, porque ahora o el sector oficial se ha retirado de ese acuerdo original o la oposición no le interesa. El tema es cómo debe estar conformado ese Consejo de Regulación. ¿Cuál es el temor? Que ese acuerdo ético político no participó un colegislador importantísimo, que es el presidente de la República. Entonces tiemblan los medios de comunicación, que son los que están bloqueando ese proyecto de ley. Eso es lo que usted no dijo. Eso significa... ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo vetar eso e imponer otros principios. Porque en ese acuerdo ético político no se incluyó al presidente. ¿Y qué es lo que yo creo? Pero está su representante. ¿Yo quién? Los asambleístas del país. No somos, cuando conviene somos autónomos, cuando no conviene somos representantes, pongámonos de acuerdo. En todo caso, ¿por qué no tiene que haber representación del gobierno? ¿Quién es el jefe de Estado? El responsable de un ambiente sano, como dice la Constitución, el responsable de una sociedad bien informada, soy yo. Pero no tiene que estar el gobierno representado. ¿Por qué? Revisa los consejos de regulación del mundo, en cuáles no está representado el gobierno. Absurdo. Otra cosa es que tenga mayoría del gobierno, yo nunca lo he dicho. Actualmente tiene mayoría en el ex Conartel, usted lo sabe, ¿verdad? Y nadie se rasgó la vestidura. Yo no estoy de acuerdo, pero hasta UNESCO dice que es saludable que haya participación del gobierno. Entonces, ¿por qué no participación del gobierno y nos ponen en el mismo nivel que los medios de comunicación, que va a ser los regulados? Si el gobierno no es el regulado, pero el gobierno sí es el responsable de velar por las políticas públicas, por un ambiente sano, etcétera, ¿por qué no tiene que participar en el Consejo de Regulación? No lo entiendo. ¿Es que el Ministerio de Educación no tiene algo que decir sobre el contenido de los programas? ¿Es que el Ministerio de Salud no tiene algo que decir sobre la programación de los medios de comunicación? ¿Por qué esto? Solo por hacerle daño a Correa. Eso es todo. Ok, vamos al ámbito de acción de ese Consejo de Regulación. Sí. ¿Cuál debería ser el Consejo de Regulación? Ya, Manuel Ortega, ya estoy terminando. ¿Cuál debería ser ese ámbito del Consejo de Regulación? Vea qué lástima, porque este es un tema muy importante. Ojalá algún día podamos hacer un programa con calma, 1 o 2 horas, sí, hablando sobre libertad de expresión, porque es un concepto tan estropeado en este país y nos quieren manipular. Libertad de expresión la quieren confundir con libertad de agresión, y que hay que ser tolerante a la crítica, por supuesto, pero cero tolerancia a las mentiras, y lo que lanzan ciertos medios de comunicación son descaradas mentiras. Eso no se puede tolerar, Carlos. Ahora, pero ¿cuál es el ámbito de acción de ese Consejo de Regulación? Pero lo dice la pregunta. Porque Dos cosas: regular los contenidos, o sea, los programas, etcétera, que no tengan violencia, sexo, discrimen, etcétera, como en todas partes del mundo. Ya se olvidó que en Alemania
En diciembre, imagínense si hubiera pasado eso en Ecuador, cerraron una radio, metieron preso a más de 20 personas porque esa radio emitía propaganda nazi. Nos olvidamos ya de eso. Y a nadie se le ocurrió decir que en Alemania se atentaba contra la libertad de expresión. Primero, evitar que nos llenen con tanta porquería la mente de nuestros jóvenes. Y segundo, determinar responsabilidad ulterior cuando la información es inexacta, cuando se difama, etc. Información. Sí. Ok, vamos entonces, déjeme recordar esto ya para ir ¿Qué pasa si un medio de comunicación mensaje de publica, violencia? Carlos Rabascal es narcotraficante y no les da la gana de corregir? Usted le puede meter un juicio. Pero mira lo que me pasa a mí por meterle un juicio frente a las mentiras que dijeron. Titulares que me quiero hacer millonario, que toda la consulta es para poner mis jueces y ganarle los juicios, etcétera. Imagínense si le hace eso a un ciudadano común y corriente. Se necesita ese Consejo de Regulación para obligar a los medios que de forma eficaz cumplan con la Constitución y rectifiquen la información. Vamos a lo siguiente, porque aquí hay mucha hipersensibilidad en términos de la censura previa. Es lucha de poder, Carlos, no se equivoque. Estos medios, todo lo que dicen, solo se puede entender, no con una lógica racional, con una lógica de poder. La tontería de que el presidente por ser presidente puede ser insultado, ¿se entiende racionalmente? No. Se entiende una lógica del poder. Tienes que someter. Pero para eso están nosotros somos los que mandamos. La responsabilidad la tontería de que libertad de expresión es que pueden decir la peor mentira del mundo y todo el mundo tiene que decir gracias. Ya, pero no hay problema. Pero la libertad de expresión no se entiende desde un punto de vista racional, sino lógica de poder. Lo que están buscando los medios de comunicación es seguir teniendo un poder irrestricto como siempre lo han tenido. Y eso no es sano socialmente. Okay. Permítame aterrizar esta pregunta. Dice que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterio de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores. Aquí estamos incluyendo a los medios emisores. El tema es, cuando se hablaba de ley de comunicación, se hablaba del espectro, es decir, se iba a regular tan solo aquellos que eran beneficiarios de la frecuencia. Aquí estamos incluyendo ya a la prensa escrita. No, es que eso es un error. Esa es la actual ley, que es absolutamente incompleta y no es acorde a la nueva Constitución. Aquí no se está regulando los medios de comunicación desde el punto de vista, como ellos lo quieren plantear, de que utilizan un patrimonio público que es el espectro. Aquí se está regulando los medios de comunicación desde el punto de vista que generan un bien público que puede afectar o perjudicar a toda la sociedad, y todas las sociedades tienen que protegerse ante los excesos de esos negocios que generan ese bien público, y esto incluye entonces la prensa escrita. No es la cuestión de espectro, esa es una visión equivocada que están planteando los medios de comunicación. Todas estas dudas, y permítame ya para terminar hacerle la siguiente pregunta. Perdón, es que déjeme clarificar eso. La postura de algunos medios es, el Estado debe regular a la radio y televisión porque ellos utilizan el espectro público, pero la prensa escrita nada de regulación. La lógica del poder, no es esa la visión. La visión es que prensa escrita, radio, televisión, genera un bien público que pueden construir o destruir sociedades. En consecuencia, en Colombia, Perú, Estados Unidos, Europa, existen consejos de regulación para evitar los excesos de esos negocios privados que generan un bien público que pueden construir o destruir sociedades. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Usted hoy está planteando una demanda por una responsabilidad ulterior. Usted sabe que yo soy articulista de Diario El Telégrafo. Yo puedo escribir un artículo en el Diario El Telégrafo y de pronto se me va la tinta y ofendo a alguien. Ese alguien está en todo su derecho de demandarme. Pero ¿por qué hacer responsable a Diario El Telégrafo de mi responsabilidad? Y si ofende 50 veces a alguien en 50 editoriales, ¿también es culpa suya o ya es culpa de Diario El Telégrafo? O sea, no tapemos el sol con un dedo, porque ¿cuál es la táctica de los medios de comunicación corruptos? Utilizan un tonto útil para que insulte. No, es opinión del señor. Cuando es una estrategia del diario. Eso no lo va a designar el juez. Por eso lo tiene que determinar el juez, pero será puesto la demanda al tipo que mintió y al diario que permitió la mentira esa vez y 50 mentiras anteriores, porque es claro que una línea editorial del diario, y en los estatutos dice que la responsabilidad de la línea editorial es del directorio. Entonces son corresponsables de todas las mentiras que a nombre de opinión, una cosa es opinar, usted me cae bien o me cae mal, no me gusta su corbata, eso es opinión. Pero no es opinión decir, usted ordenó disparar a discreción y sin previo aviso en un hospital lleno de civiles. Eso es calumnia, mentira, y debemos tener cero tolerancia a la mentira. Señor presidente, bueno, le acepto que no le gusta mi corbata porque es amarilla y usted y yo somos azules. Que va a ganar el CML campeón. Señor presidente, hemos terminado. Amigos televidentes, antes de darle la palabra al presidente de la República, hubiéramos querido continuar con este análisis de la consulta popular, pero en definitiva la conclusión siempre la tendrán ustedes. Por eso es importante que analicen pregunta por pregunta. Les repito, esto no es cuestión de votar ni a favor ni en contra de nadie.
Esto es cuestión de votar por la vida de ustedes mismos. Haciendo abstracción de simpatías y antipatías, ustedes tienen la última decisión el 7 de mayo. Y a propósito, el día sábado 7 de mayo los invitamos a participar en la cadena Ecuador Decide, que transmitirá todo el proceso de la consulta popular con información, con entrevistas y también con avances del Exit Poll. Así que los invitamos. Señor presidente, la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, que me reía por no hay que votar por simpatía o antipatía, pero también eso es imposible, vea un Osvaldo Hurtado, es imposible no votar sin antipatía. En todo caso, que la consulta popular sea una fiesta democrática. La quisieron presentar como una tragedia, como el paso al totalitarismo, cuando es la oportunidad de decidir con nuestras propias manos nuestro futuro. Y como usted bien dijo, no votemos por el odio, no votemos por las frustraciones, las amarguras de unos cuantos. Votemos por nuestros hijos, por nuestra familia, por la seguridad. Votemos por un ambiente sano, por acabar con la explotación laboral, por la lucha contra la corrupción. Las preguntas son buenas, fíjense, irresponsabilidad. No a las 10 preguntas, o sea, tan perversos somos que ninguna pregunta vale la pena. Eso es ser irresponsable. Pueblo ecuatoriano, la patria no se construye con odio, se construye con amor, con inteligencia, con responsabilidad. Así que este sábado, como lo dijo Carlos, a votar por tu familia, por tus hijos, por los jóvenes, por la comunidad, por el país, no por unos cuantos odiadores. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Un fuerte abrazo. Anexo 1. Algunos dicen que esta pregunta, que fue modificada por la Corte Constitucional, no responde a la pregunta original que usted envió a la Corte Constitucional, fue modificada por la Corte Constitucional. Dicen que no va a cambiar nada porque el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal ya establece esto. Señor presidente. No es tan cierto. Primero, no se ha cumplido. Por eso estamos de acuerdo que solo la sanción no sería suficiente. Por eso hay que cambiar el Consejo de Judicatura. Porque ponga la sanción que quiera, si no hay voluntad de sancionar, no pasa nada. Segundo, lo que dice el Código Orgánico es que un juez a la tercera caducidad de prisión preventiva de 1 año tiene que ser destituido. Aquí estamos poniendo normas mucho más fuertes. Si usted lee el anexo, se establece que es falta gravísima la caducidad de la prisión preventiva. Eso significa destitución del juez a la primera caducidad de la prisión preventiva. Y estamos poniéndolo a nivel constitucional. Y le insisto, lo peor de todo es que habiendo sanciones no se han aplicado. Hay un juez en Guayaquil que tuvo 750 caducidades de prisión preventiva y no se le habló ni la orejita. Además de sanciones más fuertes, tenemos que poner un Consejo de Judicatura que en verdad aplique las sanciones. Permítame leer el anexo, para que quede claro, porque la idea de este programa el día de hoy es que el pueblo ecuatoriano, porque se habla que el pueblo no ha comprendido y no ha leído las preguntas. Entonces, pero usted se acuerda que exactamente lo mismo decían con la Constitución. Que el pueblo ignorante, ¿cómo iba a poder aprobar una constitución? Se decía un poco menos que para poner a consideración del pueblo una constitución, todos teníamos que ser especialistas en derecho constitucional. Y le aseguro que el pueblo ecuatoriano entendió bastante bien la constitución. Pero en su rol de proponente y en mi rol de comunicador tenemos una obligación de dejar claro cualquier duda que pueda tener la teleaudiencia. Veamos el anexo entonces número 1 que se refiere a la pregunta número 1 de la consulta popular. Dice, anexo 1, incorpórese a continuación del primer inciso al numeral 9 del artículo 77, uno que dirá, leo textualmente, la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso jure en el decurso del plazo de la prisión preventiva si por cualquier medio la persona... Yo vi, Carlos, que pese a todos nuestros esfuerzos, nosotros hemos invertido centenas de millones en la policía. Hemos hecho una serie de avances logísticos, infraestructura, patrulleros, armas, etcétera. Y veíamos que no lográbamos bajar, tampoco es que subían, eso es mentira, la explosión de inseguridad, pero no lográbamos bajar como el quiebre que había en salud y educación no lo teníamos en seguridad. Y empezamos a buscar las causas, y la causa, algunos decían, la política migratoria del gobierno, eso es falso.
Los colombianos siempre han podido entrar sin visa en este país, desde el 2000, por ser miembro de la comunidad andina. Si es que quieren culpar a los colombianos, que no es correcto tampoco. Eso era falso. Entonces empezamos a buscar las causas y vimos que era esto, que 4.000 caducidades de prisión preventiva, más de 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, otorgadas de muy mala manera por jueces ineficientes y frecuentemente abiertamente corruptos, que nos devolvían a las calles peligrosos delincuentes. Empezamos a ver la estadística, la historia de los crímenes cometidos, y la mayoría era por gente que debió haber estado presa, que el asalto a Chucho Bolaño, que los asaltos a la hostería en Carnaval. Entonces nos dimos claramente cuenta que mientras tengamos jueces que más demoran en capturar a la policía a un delincuente que ellos en liberarlo, sencillamente no vamos a poder romper ese nivel de inseguridad. Hecho ese diagnóstico, señor presidente, vamos viendo las preguntas relativas con la inseguridad y el tema central de la consulta, que es la reestructuración de la justicia. Pero sobre todo en lo que tiene que ver con inseguridad. El tema central es seguridad, sí, si usted quiere. Bueno, vamos a ver, comencemos por ahí. La pregunta número 1 de la consulta popular, señor presidente, dice: ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como se establece en el anexo? Procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. Continúa el anexo. Por si acaso, eso ya estaba en la ley y nunca se cumplió. Lo estamos poniendo a nivel constitucional. Es decir, ¿qué significa eso? Que si la demora es por culpa del imputado, abogado defensor, no vaya para que no haya audiencia y me liberen porque caduca la prisión preventiva, esa demora producida por el imputado no se cuente para la caducidad. Eso está claro. Eso estaba en la ley, nunca se cumplió. Lo estamos poniendo en la leamos la parte del segundo inciso del anexo 1. Ya parezco abogado aquí, señor presidente. Si la dilación ocurriera durante proceso o produjere la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de jueces, fiscales, defensor público, peritos o servidores de órganos auxiliares, se considerará que estos han incurrido en falta gravísima, que es lo que usted mencionaba, y deberían ser sancionados conforme la ley. Ya, ¿qué es falta gravísima y qué establece conforme falta la ley? Gravísima conforme a la ley significa destitución del cargo. Entonces son medidas mucho más duras y a nivel constitucional, porque muchas veces los jueces separaban, no, constitucionalmente el derecho a la caducidad de prisión preventiva, el derecho a la libertad, entonces hacían tabla rasa de la ley. Ahora le ponemos las sanciones también a Constitución, para que estén al mismo nivel de los derechos. O sea, esa es la idea de elevarlo a categoría sanciones constitucional. mucho más fuertes a nivel constitucional. Pero hay algo, señor presidente, que a mí me preocupa. Para evitar que nos liberen peligrosos delincuentes. Ojalá el pueblo ecuatoriano entienda. En caducidad de prisión preventiva, más de 4.000 presos liberados, entre ellos peligrosísimos delincuentes. ¿Cómo les puedo garantizar seguridad de esa manera? Claro, hay algo que me preocupa, señor presidente. Es evidente los niveles de inseguridad. Es evidente la corrupción en la justicia. Yo he sido muy crítico con la justicia. He dicho que la justicia es una porquería del Ecuador y lo confirmo. Pero vamos más allá. Esta pregunta número 1 incorpora algo que es interesante y es ahí donde le quiero preguntar. Cuando es por causa, porque cuando se retrasa la... Buenas noches, amigos televidentes, bienvenido a este programa especial de Consulta Popular Recta Final. Recordemos que el 7 de mayo tenemos un ejercicio democrático en el que el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir sobre las normas que quieren que les rija. Recuerden que este programa es con el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, y estamos transmitiendo en vivo. Mil disculpas por haber comenzado un poco retrasado en relación al horario que se había anunciado este programa, pero la agenda del presidente de la República en esta época de cierre de su campaña en relación a la consulta popular nos ha obligado a comenzar un poco tarde. Señor presidente, muy buenas noches. Carlos, buenas noches, un abrazo a todo el Ecuador. No, y es mi culpa, he llegado tarde
Estamos en la recta final de la campaña, algunas veces es muy difícil manejar los tiempos, así que te pido mil disculpas a ti, a TC y al pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Y bueno, demos inicio. Es un programa que va a durar 1 hora. Vamos a hacer un corte a los primeros 30 minutos y comenzamos. Simón Pachano en alguno de los artículos decía, cuando saltan los fusibles, generalmente significa que algún circuito está funcionando mal y es el momento de buscar en dónde está el contacto defectuoso. La seguridad, dice Pachano, o más bien la inseguridad, aparece como la preocupación central en todas las encuestas. Los niveles alcanzados por la delincuencia se miden ahora no solo en cantidad, sino en calidad. ¿Eso lo llevó a usted, señor presidente, a plantear la consulta popular? Sí. El proceso y se produce la caducidad de la prisión preventiva por causas que son de responsabilidad del procesado, del abogado del procesado, eso está claro. Pero cuando es por causa imputable, es decir, por responsabilidad del operador de justicia, juez, jueza, fiscal, etcétera, ¿quién determina que es por culpa de ese operador de justicia? Y ahí, ¿cómo establecer esa sanción? En principio sería el Consejo de Judicatura. Es decir, hay una caducidad de prisión preventiva. Primero el juez, por supuesto, si es culpa del imputado, el juez, el que dice esto no cuenta para caducidad, porque es el juez el que maneja el proceso. Pero si después hay caducidad, ¿verdad? Entonces ya es el Consejo de Judicatura que tendría que evaluar quién fue el culpable de la caducidad, el juez, el fiscal, el perito, y sancionar con falta gravísima a esa persona. Pero aquí podríamos también plantear escenarios. Si es por culpa del operador de justicia, ¿significa que aquí algún tipo de beneficio existió para alguien? Bueno, aquí hay abierta corrupción, Carlos, pues entonces no eso significa... Pero por supuesto... No, aquí no se trata de rasgarnos las vestiduras, aquí se trata de focalizar el problema. Pero por supuesto, hay jueces abiertamente corruptos que reciben dinero para demorar un proceso y liberar por caducidad de prisión a los delincuentes. Si ese juez se le ha comprobado que ha tenido una participación que transgrede la ley para beneficiar al procesado, en este caso, que supuestamente es culpable, recibiendo billetes, recibiendo dinero, no basta, pues, señor presidente, con la destitución. A ese sujeto hay que retirarle la licencia profesional. Estamos totalmente de acuerdo, pero no son excluyentes. O sea, suponiendo que no sea por corrupción, deja caducar la prisión preventiva, se va a su casa. Si encima es por corrupción, yo estoy de acuerdo, tiene que irse preso. Pero para todo eso, debe haber un Consejo de Judicatura que sancione. Mire lo que pasó en Galápagos. Se filmó al juez recibiendo plata. Se le puso un juicio, fue a prisión preventiva unos cuantos días, lo soltaron los mismos jueces, tienen congelada la causa, el mismo Consejo de Judicatura tiene congelada la causa y está ejerciendo en otra judicatura. Todo deja en impunidad. Queremos que se acabe la impunidad en el sistema de justicia, hay que cambiar ese Consejo de Judicatura, sin lugar a dudas. Ahora, no se deja